Buenos días, mi nombre es Rosa Río, residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Estamos a viernes 10 de abril de 2026 con un día nublado. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre las principales infecciones que pueden ocurrir durante la edad pediátrica. Se trata de un tema bastante extenso, por lo que vamos a hablar algunos de los principales puntos más importantes y lo vamos a dividir en bacterianas, víricas, hongos y parásitos. En primer lugar, las infecciones bacterianas tenemos el impétigo, una de las infecciones más frecuentes en niños, que puede producirse a cualquier edad, aunque principalmente lo vemos en niños por debajo de los 5 o 6 años. Aparece sobre todo en los meses y en los climas más cálidos y puede haber factores de riesgo como por ejemplo picaduras, eczema, higienes deficientes. Se trata de un proceso muy contagioso, sobre todo en los niños. El principal agente causal es el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus y en algunos casos incluso pueden coexistir ambas bacterias. Podemos diferenciar dos principales tipos, el tipo más frecuente que es el no ampolloso, en el que destacan principalmente esas costras de color miel sobre una base eritematosa, puede aparecer en cualquier localización, pero lo más frecuente es a nivel facial o en extremidades superiores o inferiores, y el subtipo ampolloso menos frecuente, y puede aparecer de manera más frecuente en los troncos, o sea, en el tronco o en los pliegues cutáneos. En la clínica lo que vamos a ver es la aparición de unas pequeñas pápulas que poco a poco van generando esas vesículas con contenido seroso, purulento y que, o incluso ampolla en el caso del ampolloso, y que al romperse pues generan esas costras tan características de color miel. En las complicaciones, aunque son poco frecuentes, tener cuidado con infecciones de partes blandas más profundas y tener en cuenta siempre que, aunque sea poco frecuente, el tema de la glomerulonefritis pues, estreptocócica. El tratamiento es antibiótico, por lo general tratamiento tópico como la mupirocina, pero en algunos casos en los que los niños no respondan, sea una enfermedad muy severa con muchas lesiones, pues habría que pasar a antibioterapia oral. El síndrome de la piel escaldada estafilocócica está producida por toxinas de una cepa específica del Staphylococcus aureus. Son unas toxinas exfoliativas que a partir de una lesión cutánea mal localizada se van a diseminar hematógenamente y van a actuar sobre la capa granulosa de la epidermis, específicamente contra la desmogleína 1, que genera esa separación epidérmica y esas ampollas características. Debido a que está producido por toxinas, los hemocultivos son característicamente negativos. La clínica debemos sospecharla cuando aparece en algunas ocasiones un eritema mal localizado que el niño puede describir como bastante doloroso, y poco a poco una clínica general, con malestar general, fiebre, que además evoluciona muy rápidamente. Incluso en menos de 24 o 48 horas aparece una eritrodermia generalizada con la posterior formación de esa ampolla y una exfoliación generalizada. El tratamiento, muy importante, la antibioterapia, en este caso más agresiva, son niños que en muchos casos pueden requerir ingreso y tratamiento antibiótico con betalastámico de manera intravenosa, además de las medidas generales como los emolientes o la reposición hidroelectrolítica. Continuando con estas infecciones, el intertrigo estreptocócico se trata de esa infección cutánea de los pliegues, en este caso por el estreptococo piógenes. En los niños pues lo podemos ver en el cuello, en la axila o en la ingle. Importante diferenciar lo del intertrigo candidiásico, principalmente porque no va a responder a esa terapia antifúngica y también porque no va a tener las lesiones satélites características de la candidiasis. Puede aparecer esa placa eritematosa con los bordes bien delimitados, de aspecto brillante, que en algunos casos se describe con un mal olor característico. El tratamiento que tenemos que llevar a cabo, de nuevo, es un tratamiento antibiótico, en principal, de primera línea, un tratamiento tópico. Específicamente, si aparece en la región perianal, puede ser esta dermatitis estreptocócica perianal, en lo que, además de la clínica característica que ya hemos comentado, el niño puede tener problemas a la hora de la defecación porque es muy doloroso, incluso con complicaciones como sangre mezclada en las heces e incluso estreñimiento. Por otro lado, tenemos la paroniquia aguda, esa infección cutánea superficial en los pliegues. Puede aparecer en cualquier dedo, aunque es mucho más frecuente en las manos.
también puede haber un antecedente que el niño nos cuente de algún tipo de traumatismo, ya sea directo o indirecto, que da lugar a esa inoculación. Está producida al igual que las anteriores infecciones, sobre todo por el estafilococo aureus Streptococcus pyogenes. Tenemos que sospecharlo cuando aparezca alrededor de esos pliegues cutáneos, ese edema, esa inflamación con eritema. Es una infección muy, muy dolorosa y en algunos casos se puede complicar con la formación de ese absceso con pus. Por ello, en el tratamiento, además del antibiótico, como hemos hablado, en el resto de infecciones, aquí puede ser importante el drenaje de ese pus para reducir la carga microbiana y poder así penetrar mejor el antibiótico. En cuanto a las infecciones víricas, en primer lugar, muy, muy frecuentes las verrugas que están producidas por el virus del papiloma humano. En niños son especialmente frecuentes y tenemos que sospecharlas principalmente por esas pápulas hiperqueratóxicas con un tacto bastante característico. Las localizaciones más frecuentes suelen ser extremidades, por ejemplo, en las manos o en las plantas de los pies y también a nivel facial. Por lo general en niños van a ser asintomáticas, no generan muchos problemas, aunque a nivel plantar sí pueden generar más quejas por parte del niño. Dentro de la clínica también muy característico a la hora del diagnóstico, esa característica trombosis vascular que genera ese punteado negruzco y a la hora del tratamiento hay que tener en cuenta que gran parte de los casos se va a resolver de manera espontánea, sin tratamiento, y por ello no siempre hace falta tratar. Tenemos que explicárselo a la familia. En el caso de que sí queramos tratar estas verrugas porque generen dudas, por alguna alteración funcional, por muchas quejas del niño o porque duelan mucho, pues de primera línea estarían los tratamientos tópicos como el ácido salicílico o incluso terapias físicas como la crioterapia. Tener en cuenta que no debemos ser excesivamente agresivos a la hora de tratarla porque en muchos casos pueden estos tratamientos ser irritantes y tenemos que tener cuidado sobre todo en las localizaciones periungueales para no generar distrofia. El molusco contagioso, característicamente que infecta a los queratinocitos y afecta a la inmunidad local. También es bastante frecuente en los niños porque se transmite y es bastante contagiosa y sobre todo lo podemos ver en niños que tienen atopia o también en casos de inmunodepresión. La clínica, las características pápulas con una umbilicación central o sea, de aspecto perlado, rosada, que pueden aparecer bien en una localización más agrupada o diseminada en distintas localizaciones. En algunos casos la dermatoscopia es bastante característica, con ciertos vasos sanguíneos rodeando a los cuerpos moluscoides con un cráter central. Algunos fenómenos que pueden darse y que debemos conocer, hasta en un 30% puede aparecer ese eczema que aparece como alrededor de la lesión característica o el signo de beginning of the end, que es cuando la lesión previamente a que sea eliminada genera como una especie de inflamación que tenemos que saberlo para no confundirlo con una sobreinfección secundaria ni ningún otro tipo de complicación. En el caso de las lesiones víricas por molusco en los genitales, debemos diferenciar un poco según la edad. En adolescentes, pues sí debemos comenzar a considerarlo una enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto, pues el protocolo respecto a esto, como es descartar otras infecciones de transmisión sexual y tratar a las parejas, pero en los niños por lo general no siempre debe ser así, hay que valorar un poco el contexto social y el contexto familiar, porque en la mayor parte de los casos va a ser una propia autoinoculación. El tratamiento, por lo general, podemos, al igual que en el caso de las verrugas, no tratar porque se puede resolver de manera espontánea, pero en algunos casos podemos utilizar tratamientos tópicos como el hidróxido de potasio hasta que se genere una especie de inflamación, aunque luego tarde semanas en eliminarse. O también tratamientos físicos como la crioterapia y siempre teniendo cuidado con el contagio a otras personas. Los herpes también muy frecuentes, algunos de los más importantes, los virus herpes simples, que en el caso de una primoinfección pueden generar esa gingivoestomatitis herpética, que en niños es relativamente frecuente respecto a otras edades, con, además de esas úlceras características, pues una clínica sistémica. En el caso de las recurrencias, lo que aparece principalmente son las características vesículas sobre una base eritematosa, por lo general dolorosas, que poco a poco pueden romperse
y resolviéndose. Además, también está el fenómeno del eczema herpeticum, que es cuando a partir de un eczema en una región de dermatitis, en estos niños se produce una sobreinfección secundaria por herpes. En el caso del virus de la varicela zoster, la varicela, que es la infección primaria, con esas vesículas generalizadas, sobre todo tener en cuenta que estos niños requieren vigilancia por las complicaciones, y en el caso del herpes zóster, con esas vesículas a nivel de un dermatoma. Para el diagnóstico, una de las pruebas más utilizadas es la PCR, aunque existen otros métodos, y el tratamiento sistémico, el aciclovir, sigue siendo el fármaco de elección. En tercer lugar, en el caso de las infecciones por hongo, tenemos en primer lugar la Pityriasis versicolor, que está producido por el hongo del género Malassezia, que forma parte de la flora cutánea normal, pero que ante ciertas condiciones puede alterarse y generar esta infección. Es frecuente en niños, pero sobre todo es más frecuente en la adolescencia. La clínica la debemos sospechar regiones típicas, por ejemplo, en la espalda, en el tronco o en extremidades superiores, y lo que aparecen son unas máculas que con alteración de la pigmentación, principalmente con hipopigmentación como en la imagen, y que tienen una descamación fina característica. El tratamiento en este caso va a ser tópico de primera línea, con fármacos como el clotrimazol. Las tiñas también muy importantes, la tiña PEDI, sobre todo sospecharla ante factores de riesgo de niños pues, que comparten duchas o piscinas públicas, y sospecharlo con esa maceración y descamación típica entre los dedos de los pies, sobre todo muy típico entre el cuarto espacio interdigital. A nivel facial, esa tiña facial que puede empezar como una pequeña pápula que poco a poco va creciendo, generando finalmente esa placa con bordes sobrelevados. La tiña corporal, en el caso de que las lesiones sean bastante más extensas y con esas características lesiones anulares, con los bordes activos eritematosos y un aclaramiento central. En estas tiñas, sobre todo, preguntar en los niños en la anamnesis, muy importante el contacto con animales. El diagnóstico puede ser clínico, aunque podemos recurrir a otras pruebas como el hidróxido de potasio o el cultivo en el caso de que tengamos dudas o no respondan al tratamiento. Y los tratamientos siempre intentar tratamientos tópicos y si no, pues pasar a tratamientos sistémicos. En el caso de la tiña capitis, que también lo vemos en aumento en los niños, uno de los factores de riesgo últimamente importante es el tema de las peluquerías y sobre todo para el diagnóstico sospecharlo ante esas placas alopécicas, con la dermatoscopia muy característica, como son los pelos en sacacorcho, y el pull test en el que tiramos de un mechón de pelo positivo muy característico. En estos casos el tratamiento sí tiene que ser oral, porque si no, no va a ser eficaz, con fármacos como la terbinafina. La onicomicosis, esa infección a nivel de la uña, existen diferentes formas clínicas, aunque una de las más frecuentes es la forma subungueal, distal y lateral. Sospecharlo en niños con esas características uña amarilla y con una hiperkeratosis subungueal muy importante. Para el diagnóstico existen diferentes métodos, como el cultivo en medio saborat, y el tratamiento va a ser tópico solo en casos leves, pero normalmente si hay más de 3 uñas afectadas, más de un 50% de la lámina ungueal, o se ha producido un fracaso del tratamiento tópico, en aquellos casos en los que se haya llevado a cabo una adherencia adecuada, tendríamos que pasar al tratamiento antifúngico oral. Y por último, algunas pinceladas sobre los parásitos. Importante la leishmaniasis cutánea, que siempre debemos sospecharla en el caso del reservorio de los perros. Y muchas veces los niños lo que consultan es por una lesión de meses de evolución que no mejora y no se resuelve, y que al principio puede ser confundido con una especie de picadura, con esa pápula anaranjada y eritematosa, y normalmente con localización en zonas que están expuestas, como pueden ser las extremidades o incluso a nivel facial. En el diagnóstico puede ayudar la dermatoscopia con ese eritema, unos vasos característicos y una estructura blanco-amarillenta. El tratamiento, tenemos que elegir si tratamiento tópico o oral según la afectación, pero uno de los tratamientos más utilizados puede ser el antimoniato de meglumina con o sin crioterapia asociada.
La escabiosis muy importante tanto en adultos como en la infancia, que además es una de las infecciones que está en aumento y siempre tener en cuenta que para que se produzca un contagio tiene que existir un contacto muy estrecho de bastante tiempo y desde ese contacto pues puede existir un periodo de incubación de semanas. Siempre sospecharlo con la clínica cardinal, igual que en adultos, de ese prurito, muy, muy importante, que además en niños puede ser bastante problemático, y buscar las lesiones características, que sobre todo van a ser esos surcos acarinos. En niños las localizaciones más frecuentes van a ser las axilas, las palmas y las plantas de los pies. Diferencia de los niños más pequeñitos con los adultos que puede llegar a estar afectado el cuero cabelludo. También tener en cuenta esos nódulos posescabióticos que en muchos casos realmente son una reacción de hipersensibilidad y no tanto enfermedad activa. Debemos siempre buscar esos surcos para diferenciar si estamos ante una enfermedad activa o simplemente una reacción del cuerpo. Como complicación, sobre todo en niños, por ese intenso rascado, puede ser esa sobreinfección bacteriana. El tratamiento, como siempre, tratar es muy importante en todos los convivientes. Tenemos pues tres opciones: la permetrina tópica, la ivermectina oral o la vaselina azufrada. Y importante que por debajo de los 2 meses lo que está recomendado por ser más seguro es la vaselina azufrada. Tener en cuenta y explicar también a los padres que el prurito puede tardar bastante tiempo en desaparecer desde que se cura la infección. Por ello, en niños muchas veces es necesario esos antihistamínicos orales a modo un poco de paliar ese prurito. Y por último, la pediculosis, que es muy, muy importante en la infancia, simplemente tener en cuenta a la hora del tratamiento que el de primera línea tratamientos tópicos como la perimetrina, aunque por debajo de los 2 meses lo recomendado es la extracción manual o con lindrera directamente. Y muchas gracias.